Continuamos con este programa especial de Al Punto. Hace unos momentos nos acaba de llegar un comunicado del Departamento de Estado. Un alto funcionario dijo lo siguiente: nosotros, y se refiere al gobierno de los Estados Unidos, dice, nosotros reconocemos a Zelaya como el presidente electo y constitucional de Honduras, no vemos a nadie más. Este es el comunicado del Departamento de Estado norteamericano. Ahora pasamos vía satélite desde Tegucigalpa, Honduras, con Mayra Navarro. Hemos podido restablecer la comunicación. Mayra, desde fuera, lo que vemos en estos momentos es mucha confusión en Honduras. Hay dos presidentes. Por una parte, el presidente Manuel Zelaya nos acaba de decir que él es el presidente constitucional de Honduras, y por otra parte, hace unos minutos, el Congreso en Honduras acaba de determinar que Roberto Micheletti, el presidente del Congreso, es el presidente de Honduras. ¿Quién es el presidente? ¿Quién está a cargo en Honduras? Bueno, Jorge, en este momento, como quien dice, a cargo no está nadie. El señor Roberto Micheletti todavía no ha sido juramentado en el Congreso, solamente fue nombrado. Pero si nos remitimos a los hechos, hay que decir que efectivamente Honduras tiene dos presidentes. El Roberto Micheletti, que acaba de ser nombrado por el Congreso, y el presidente Manuel Zelaya, a quien toda la comunidad internacional reconoce como el presidente hondureño, y además que ha reiterado que no renunció, que fue sacado por la fuerza de su casa y que sigue siendo el presidente hondureño. Hay dos versiones también, y vamos a dar las dos. Por una parte, el propio presidente Manuel Zelaya dice que esto fue un golpe de Estado. Sin embargo, la oposición, Mayra, dice otra cosa, que la Corte Suprema le dio instrucciones al ejército de sacar al presidente Zelaya. ¿Eso dice la Constitución de Honduras? Bueno, no, la Constitución no establece que la Corte pueda darle una orden a las Fuerzas Armadas para sacar a un presidente. En realidad eso no está en la Constitución. La Corte dio un fallo que declaró ilegal la consulta que el presidente quería realizar hoy, y en base a ese fallo la Corte ordenó que se decomisaran las urnas, que las Fuerzas Armadas decomisaran esas urnas en base a un fallo judicial que decían que era ilegal. Pero la Corte no ha dicho ni ha reconocido que le ordenó a las Fuerzas Armadas capturar y expulsar al presidente Zelaya desde Honduras. Como decimos, Jorge, el presidente Zelaya dice que esto fue un acto ilegal. El Congreso insiste en que no se trata de un golpe de Estado, pero como tú bien dices, la comunidad internacional, por la forma en que los hechos se produjeron, lo está calificando de forma unánime como un golpe de Estado. Hasta el momento no hay absolutamente ninguna nación, y hemos estado checando todas las informaciones, que reconozcan al gobierno de Micheletti como el gobierno legítimo de Honduras. Vamos a hablar sobre la controversia respecto a una carta. Según algunos legisladores de oposición en el Congreso de Honduras, el presidente Zelaya habría firmado una carta en la que presentaba su renuncia. El presidente nos acaba de decir en una conversación que él no firmó absolutamente nada. ¿Qué hay sobre esta carta y qué hay sobre la firma que supuestamente estamos viendo en estos momentos en nuestra pantalla? ¿Es falsa la firma? Bueno, yo no te puedo decir si es falsa o no. El Congreso presentó esa carta y dice que es una carta que el presidente Zelaya mandó al Congreso renunciando por motivos de salud. Jorge, pero si vemos los hechos, yo creo que es importante aclarar a nuestro público confusión que hay en torno a la renuncia. En primer lugar, esa carta tiene fecha 25 de junio. Eso fue el jueves. Y entonces uno se pregunta, si el presidente renunció desde el jueves, ¿por qué fue sacado del país hasta esta madrugada y de esta forma? Además, no se había hecho público. Anoche el presidente Zelaya tuvo un acto muy importante en la Casa de Gobierno. Estaban embajadores de muchísimos países respaldando la encuesta que él quería dar. Y entonces uno se pregunta, legítimamente pienso yo, si él había renunciado ante el Congreso desde el jueves, ¿por qué esta carta y por qué este acto de anoche? La otra cosa, Jorge, es que aquí el jueves había fuertes rumores acerca de que ese día a la medianoche le iban a dar un golpe de Estado al presidente. Ese fue el día, si te acuerdas, que el presidente, acompañado de miles de sus seguidores, entró en la sede de la Fuerza Aérea. Por lo tanto, Jorge, sí, la carta con fecha 25 de junio confunde un poco las cosas. Y Roberto Micheletti, te dejamos con esto, no ha podido entrar a la casa presidencial, no lo dejan entrar a la casa presidencial. Bueno, hasta el momento él no ha sido juramentado, se espera que en pocos minutos va a ser juramentado, pero tal como están las cosas fuera de la Casa Presidencial, yo dudo que en las próximas horas él pueda ingresar a la Casa Presidencial. Hay muchos seguidores del presidente Zelaya allí en las afueras, es difícil que logre entrar. Gracias, Mayra Navarro, en vivo desde Tegucigalpa, Honduras, vía satélite. El presidente Barack Obama desde esta mañana expresó su profunda preocupación por los hechos ocurridos en Honduras y pidió que las tensiones en ese país se realizaran y se solucionaran por la vía del diálogo. La Casa Blanca también informó que no hubo absolutamente ninguna participación de los Estados Unidos en el levantamiento militar hoy en Honduras. Lourdes Melusá en Washington nos dice cuál es la posición del gobierno de Barack Obama en esta crisis. Lourdes, adelante.
Muchas gracias, Jorge. Como ya mencionaste hace solo un momento, lo último desde esta capital es que el gobierno del presidente Obama ve a Zelaya como el único gobernante constitucional de Honduras, según un alto funcionario del Departamento de Estado dijo en una conferencia telefónica. El presidente Obama, por su parte, declaró en un comunicado: estoy sumamente preocupado por informes provenientes de Honduras sobre la detención y expulsión del presidente Manuel Zelaya. Como lo hizo la Organización de Estados Americanos el viernes, hago un llamado a todos los actores políticos y sociales en Honduras para que respeten las normas democráticas, el Estado de Derecho y los principios de la Carta Democrática Interamericana. Cualquier tensión y disputas que existen tienen que ser resueltas pacíficamente a través de diálogo sin ninguna interferencia externa. Por su parte, la secretaria de Estado Hillary Clinton también se expresó en términos similares, instando a todas las partes en Honduras a respetar el orden constitucional. También en Washington hoy, en una sesión extraordinaria urgente del Consejo Permanente de la OEA, la Organización de Estados Americanos, el secretario general de la organización, José Miguel Insulza, condenó con energía el golpe y emitirá a la organización una resolución al respecto. Insulza informó en la sesión que en Honduras se instaló como presidente interino a Roberto Micheletti, el actual presidente del Congreso. Escuchemos. Yo creo que lo mejor que podemos hacer, señor presidente, es emitir rápidamente una condena al golpe de Estado y al secuestro del presidente constitucional, señor Manuel Zelaya Rosales. Señalar, como se ha dicho aquí, que no se le va a reconocer ningún gobierno de facto que surja de este pronunciamiento. Añadió que partirá a una reunión del Sistema de Integración Centroamericana en Nicaragua, una reunión que ya estaba prevista, y espera verse allí con el presidente Zelaya para considerar acciones futuras. El presidente Zelaya recibió el apoyo de la comunidad interamericana a través de los representantes de la OEA y sus 34 países. Su embajador, Carlos Sosa Coello, pidió que se exija de inmediato la restauración del presidente Zelaya en territorio de Honduras y sugirió también que se busquen instrumentos para que el ultimátum tenga fuerza y no quedar mal. Entre las opciones que la OEA tiene, desde luego, es suspender a Honduras de la organización hasta que no se restituya el orden constitucional. Jorge. Gracias, Lourdes Mendoza, en vivo desde Washington. Resumiendo, para la Organización de Estados Americanos, 34 países, incluyendo a los Estados Unidos, el presidente legítimo de Honduras es Manuel Zelaya. Vamos a una pausa y cuando regresemos, ¿qué es lo que el presidente de Venezuela quiere hacer con Roberto Micheletti, el presidente del Congreso hondureño? Volvemos.